Desde niña siempre tuve fascinación por las muñecas. Mi abuela me regaló una cuando cumplí 10 años. Era diferente a todas las demás. Sus ojos azules parecían reales. Su vestido de encaje blanco estaba perfectamente conservado y su cabello rubio caía en ondas suaves, como si fuera de verdad. Cuando la recibí, me dijo con una voz grave que todavía recuerdo: nunca la dejes sola frente a un espejo y jamás la ignores si la escuchas moverse. Yo pensé que era una broma, una de esas advertencias raras que los mayores inventan para dar misterio a un regalo. Sin embargo, con los años, esas palabras comenzaron a cobrar un peso extraño. La muñeca permanecía en mi habitación, en una repisa de madera. No hablaba, no caminaba, pero siempre parecía observarme. A veces, cuando despertaba de madrugada, juraba verla con la cabeza ligeramente girada, como si hubiera cambiado de posición durante la noche. Me decía a mí misma que era mi imaginación, que estaba cansada, que quizá la había dejado así sin darme cuenta. Una tarde, al regresar del colegio, la encontré en el suelo. No había nadie en casa. El estante donde la guardaba estaba intacto, sin rastro de que algo hubiera caído. Recogí la muñeca y la volví a colocar en su lugar. Pero me quedé pensando en la advertencia de mi abuela. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un pequeño golpeteo, suave pero constante, provenía de la repisa. Abrí los ojos y la vi. Su cabeza se movía levemente de un lado a otro, como si me negara el sueño. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Me tapé con la sábana hasta el cuello. Cerré los ojos y recé para que aquello fuera solo una ilusión. Pasaron los días y la situación empeoró. Cada mañana, al despertar, encontraba la muñeca en lugares distintos. Una vez estaba en la silla de mi escritorio, con los brazos apoyados sobre los cuadernos, como si hubiera estado revisando mis notas. Otra vez apareció en el pasillo, justo frente a la puerta de mi habitación, observándome. Cuando le conté a mis padres, se rieron y dijeron que seguro yo misma la movía sin darme cuenta. Pero no. Yo sabía que no. Lo peor sucedió una tarde en que me quedé sola. La casa estaba en silencio absoluto, hasta que escuché un leve arrastre en el piso, como de pasos pequeños. Salí de la habitación y allí estaba la muñeca, sentada en medio de la sala, mirándome fijamente. No la había dejado allí. Me acerqué temblando. La tomé entre mis manos y sus ojos parpadearon. Sentí un grito ahogado atraparse en mi garganta. La solté de inmediato y retrocedí, pero la muñeca permaneció inmóvil en el suelo, con su sonrisa de porcelana intacta. Me escondí en mi cuarto y cerré la puerta con llave. Esa noche no pude dormir, porque cada tanto escuchaba pequeños golpes en la madera, como si alguien tocara suavemente para entrar. Al día siguiente decidí hablar con mi abuela. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé de contarle todo, me tomó de la mano y con un susurro apenas audible me dijo: «Te advertí que nunca la ignoraras». Me quedé helada. No entendía a qué se refería, pero sus ojos transmitían un miedo genuino, como si ella supiera exactamente lo que ocurría. Le pregunté de dónde había sacado la muñeca, pero se negó a responder. Solo me dijo que la cuidara, que no la dejara sola y que nunca, bajo ninguna circunstancia, la mirara fijamente si llegaba a moverse frente a mí. Aquella noche, más inquieta que nunca, decidí dejar la muñeca guardada en una caja dentro del armario. Cerré las puertas y traté de convencerme de que así estaría más tranquila. Pero en la madrugada me despertó un crujido, como de madera abriéndose lentamente. Me levanté de la cama y vi el armario entreabierto. La caja estaba vacía en el miedo,
me paralizó. De pronto escuché un sonido suave, un arrastre en el suelo, muy cerca. Giré lentamente y la vi. La muñeca estaba a los pies de mi cama, mirándome. Sus ojos azules brillaban en la penumbra, y aunque su boca seguía cerrada, sentí claramente un susurro en mi oído. «Ah, no me dejes sola», grité con todas mis fuerzas. Encendí la luz y la muñeca ya no estaba. Mis padres entraron corriendo, revisaron toda la habitación y no encontraron nada. Yo señalaba el suelo, aseguraba que la había visto allí, pero ellos no me creyeron. Me abrazaron. Me dijeron que todo era una pesadilla. Sin embargo, yo sabía que no lo era. Los días siguientes se volvieron insoportables. La muñeca aparecía en distintos rincones de la casa Ann, en la cocina, en el baño. Incluso una mañana estaba sobre mi almohada, a centímetros de mi rostro. Cada vez que intentaba deshacerme de ella, siempre regresaba. La tiré a la basura y reapareció en la sala. La dejé en el jardín y al despertar estaba sentada en la mesa del comedor. Mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir, apenas comía, y mis padres empezaron a preocuparse en serio. Les pedí que me creyeran, que la muñeca estaba viva, pero solo pensaron que era fruto de mi estrés o de la imaginación de un adolescente. Sin embargo, un día mi madre también empezó a sospechar. Ella la había dejado en una caja sellada dentro del ático y esa misma tarde encontramos la muñeca en el sofá, con las manos extendidas, como esperando a alguien. Mi madre me miró aterrada y por primera vez comprendió que yo no estaba inventando nada. Después de aquella experiencia, mi madre comenzó a tener miedo de la muñeca tanto como yo. Mi padre, en cambio, seguía negándose a aceptar lo que estaba ocurriendo. Decía que alguien debía estar moviéndola, que todo tenía una explicación lógica. Pero una noche, mientras cenábamos, escuchamos un golpe seco en el piso de arriba. Mi padre subió molesto, creyendo que era el viento o algún objeto mal puesto. A los pocos segundos lo escuchamos gritar con una mezcla de furia y terror. Corrimos tras él y lo encontramos en el pasillo del segundo piso, con la muñeca en las manos. La había encontrado de pie, sola, en medio de la habitación. Mi padre estaba pálido, tiró la muñeca contra la pared y dijo que al día siguiente la quemaría. Yo sentí un alivio inmediato, como si por fin alguien estuviera dispuesto a poner fin a todo. Pero esa noche descubrimos que la muñeca no estaba dispuesta a irse tan fácilmente. A las 2 de la mañana, un ruido me despertó. Era un arrastre constante que venía desde la sala. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta y allí estaba mi padre, sentado en el sofá, inmóvil, con los ojos muy abiertos. Frente a él, la muñeca estaba de pie sobre la mesa. Él intentaba hablar, pero sus labios temblaban sin emitir sonido. Me acerqué despacio y noté que el pecho de mi padre subía y bajaba rápido, como si estuviera luchando por respirar. De repente, la muñeca giró la cabeza hacia mí y sentí una presión insoportable en el pecho. Era como si algo invisible tratara de arrancarme el aire. Corrí de inmediato, encendí todas las luces y mi padre reaccionó, como si despertara de una pesadilla. La muñeca, sin embargo, ya no estaba en la mesa. La encontramos en el suelo, con los brazos extendidos hacia nosotros. Esa fue la primera vez que mi padre no pudo negar lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, sin decir palabra, él llevó la muñeca al patio trasero, le echó gasolina
y le prendió fuego. El humo negro se elevó en el aire y yo creí que todo terminaría ahí. Pero mientras las llamas consumían su vestido blanco, escuchamos claramente un grito agudo como el de una niña. El fuego se apagó de golpe, como si algo lo hubiera sofocado, y entre las cenizas la muñeca seguía intacta, mirándonos con esos ojos azules que ahora parecían más oscuros que nunca. Mi madre cayó de rodillas llorando. Yo no podía dejar de temblar, y mi padre simplemente retrocedió, murmurando que eso no era posible. La muñeca dio un pequeño paso hacia adelante, y ese fue el momento en que todos entendimos que ya no se trataba de un simple juguete maldito, sino de algo mucho más siniestro. Desde ese día, la atmósfera en la casa cambió por completo. Cada rincón parecía cargado de un silencio denso, como si las paredes mismas estuvieran observándonos. Nadie hablaba del incidente del fuego, pero todos lo teníamos grabado en la memoria. La muñeca permanecía en la sala Sabra la Mesa, como si se hubiera adueñado del lugar. Nadie se atrevía a tocarla. Esa noche intentamos dormir con las puertas cerradas, pero el sueño se volvió imposible. Los pasos comenzaron a resonar por el pasillo, pasos pequeños y rítmicos, como de un niño descalzo. Luego vinieron los susurros, voces agudas que parecían salir de la misma madera de la casa. Mi madre lloraba en silencio, mi padre apretaba los puños impotente, y yo solo me abrazaba a mí misma, jugando que todo acabará. En la madrugada, escuchamos el ruido de la televisión encendiéndose sola. Bajamos juntos, y ahí estaba la muñeca sentada frente a la pantalla. Lo perturbador fue que en el televisor no había programas, solo una imagen estática con sombras que se movían, como figuras humanas atrapadas tras un vidrio. La muñeca giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y de la pantalla salió una voz infantil, clara, que dijo: no me dejen sola otra vez. Mi padre, lleno de ira, tomó un martillo y corrió hacia la muñeca dispuesto a destrozarla. Pero en el instante en que levantó el brazo, su cuerpo se detuvo rígido, sus ojos se abrieron de par en par y un grito ahogado salió de su garganta. Parecía estar luchando contra algo que lo controlaba desde dentro. Mi madre trató de ayudarlo, pero fue empujada con una fuerza invisible contra la pared. Yo no pude moverme. Solo observaba mientras mi padre soltaba el martillo y caía de rodillas, con lágrimas resbalando por su rostro. La muñeca seguía inmóvil, pero su sombra en la pared se retorcía y se alargaba, como si tuviera vida propia. En ese momento entendí que no era solo un objeto maldito recipient, algo habitaba dentro de ella, algo que no quería ser destruido. Cuando por fin mi padre recuperó el control de su cuerpo, estaba exhausto. No dijo una sola palabra, simplemente tomó nuestras manos y juró que esa misma noche abandonaríamos la casa. Pero no llegamos a hacerlo, porque antes de que pudiéramos empacar siquiera una maleta, la muñeca desapareció de la mesa. La buscamos por todas partes, revisamos cada habitación, el ático, el sótano, todo. No estaba Anne. Fue entonces cuando escuchamos el sonido más escalofriante de todos, el de una risa infantil, clara y cercana, que provenía de mi propia habitación. Corrimos hasta mi habitación y al abrir la puerta la encontramos allí. La muñeca estaba sentada en mi cama, con la cabeza ladeada y los brazos abiertos, como si me estuviera esperando. Sobre la pared, escrito con algo oscuro que parecía sangre seca, había un mensaje: Anne, eres mía. El grito de mi madre
rompió el silencio. Mi padre intentó llevársela, pero en cuanto la tocó, un dolor insoportable lo hizo soltarla. Sus manos quedaron marcadas, como si las hubiera quemado un hierro al rojo vivo. Yo no podía apartar la mirada de esos ojos azules. Sentía que me atrapaban, que me arrastraban hacia ellos, como si quisieran succionar mi voluntad. Esa noche no pudimos dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos a mi alrededor y la voz de una niña tarareando una canción desconocida. Al amanecer, mi madre tomó la decisión de llevar la muñeca a la iglesia del pueblo. El sacerdote, al verla, se negó de inmediato. Dijo que aquel objeto no debía estar allí, que lo que la habitaba no era humano. Pero al ver nuestras súplicas, aceptó encerrarla en un cofre bendecido. Selló el cofre con oraciones y lo colocó en la cripta bajo la iglesia. Durante unas semanas, la calma regresó. Pude dormir, mi madre volvió a sonreír un poco y mi padre parecía más sereno. Pensamos que todo había terminado, hasta que una noche escuché el sonido inconfundible de la tapa de un cofre abriéndose. Me desperté sobresaltada y miré a mi alrededor. No, nada. Pero en la ventana de mi habitación, en el reflejo del vidrio, vi a la muñeca mirándome desde atrás. Grité con todas mis fuerzas y mis padres entraron corriendo. Revisamos la habitación, pero no había rastro de ella. Yo temblaba, convencida de que la muñeca había regresado. Mi padre me abrazó, asegurándome que era imposible, que estaba encerrada en la iglesia. Sin embargo, al día siguiente, cuando el sacerdote abrió la cripta, encontró el cofre vacío. Esa misma tarde, al regresar a casa, encontramos la muñeca sentada en el comedor, con el cofre roto a sus pies. Su vestido estaba más sucio, desgarrado en algunas partes, y sus ojos, antes azules, ahora parecían hundidos en un negro profundo. La voz infantil volvió a sonar, esta vez clara, desde la muñeca misma ahora. Nunca me dejarán sola. Después de aquel día, la desesperación comenzó a consumirnos. La muñeca no solo aparecía en distintos lugares de la casa, ahora se movía frente a nosotros sin pudor. Una tarde la vimos caminar lentamente por el pasillo, con pasos cortos y firmes, como si siempre hubiera sabido hacerlo. Sus pequeños pies de porcelana golpeaban el suelo produciendo un eco que helaba la sangre. Mi madre cayó en una crisis nerviosa. No podía dejar de llorar ni de rezar en voz alta. Mi padre, en cambio, se aferraba a la idea de que debía haber una forma de destruirla. Comenzó a investigar en viejos libros, preguntó a ancianos del pueblo, buscó leyendas que hablaran de muñecas malditas. Descubrió que algunos objetos servían como receptáculos para almas en pena, espíritus incapaces de cruzar al otro lado. Según esas historias, solo había dos caminos: encelar al espíritu en un lugar del que nunca pudiera salir o entregarle lo que buscaba. Yo no entendía qué podía querer de nosotros, pero cada vez que escuchaba su voz, la misma frase se repetía: no me dejen sola. Esa noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos el llanto de una niña provenir del pasillo. Abrí la puerta y allí estaba la muñeca, de pie frente a mi habitación. Su boca, que siempre había estado cerrada, se abrió lentamente y de ella salió un chillido tan agudo que hizo vibrar las paredes. Caí al suelo cubriéndome los oídos y mi madre gritó mi nombre. Cuando me atreví a levantar la mirada, la muñeca ya no estaba, pero sobre la puerta
escrito con lo que parecía ceniza, estaba un nuevo mensaje: no me ignores. Esa fue la primera vez que comprendí que no solo quería compañía, quería atención, como si necesitara ser vista, reconocida, aceptada. Pero ¿qué pasaba si no lo hacía? El miedo a descubrirlo era más fuerte que cualquier otra cosa. Mi padre, decidido, dijo que al amanecer la llevaríamos fuera del pueblo, a un bosque lejano, donde la enterraríamos en lo más profundo de la tierra. Mi madre no estaba convencida, pero aceptó porque no quedaba otra opción. Esa noche, mientras él preparaba las cosas, la muñeca apareció en la mesa del comedor con una sonrisa torcida, como si supiera lo que íbamos a hacer. Sus ojos negros brillaban con un destello cruel, y aunque nadie abrió la boca, una voz se escuchó claramente dentro de nuestra cabeza: si me abandonan, vendré por ustedes uno por uno. Al amanecer, mi padre cargó la muñeca en un saco y la metió en la cajuela del coche. Durante el trayecto hacia el bosque, el ambiente era irrespirable. A nadie hablaba. Mi madre rezaba en silencio. Yo mantenía los ojos fijos en la ventana, pero sentía claramente que algo dentro del vehículo nos observaba. El saco se movía de vez en cuando, como si algo en su interior intentara liberarse. Llegamos a un claro en medio del bosque, donde la tierra era húmeda y oscura. Con las manos temblorosas, mi padre comenzó a cavar un hoyo profundo. Cuando lo terminó, colocó el saco dentro y empezó a cubrirlo con tierra lo más rápido que podía. Yo respiraba con alivio, pensando que por fin nos liberaríamos de esa maldición. Pero justo cuando arrojó la última palada, la tierra empezó a agitarse. De repente, el saco se abrió desde dentro y la muñeca salió, completamente limpia, como si nada hubiera tocado su vestido. Dio un paso fuera del hoyo y nos miró a los tres. Su voz resonó, clara y helada: no me dejen sola. El viento sopló con fuerza. Los árboles crujieron como si se quejaran, y sentí una presión brutal en el pecho, obligándome a caer de rodillas. Mi madre gritaba, mientras mi padre intentaba tomar la muñeca para destrozarla con una pala, pero en el momento en que la tocó, fue lanzado varios metros atrás, como si algo invisible lo hubiera empujado. Yo la miraba, aterrada. Sus ojos ya no eran azules ni negros, ahora brillaban de un rojo intenso. Caminó hacia mí con lentitud. Levantó una mano diminuta y rozó mi mejilla. Sentí un frío helado recorrerme todo el cuerpo, y una voz infantil susurró directamente en mi mente: tú me escuchas, tú me verás para siempre. Un mareo me hizo perder el equilibrio. La visión se volvió borrosa y, antes de desmayarme, vi la imagen más perturbadora de todas a mi reflejo en sus ojos. Pero no era yo misma. Era otra versión de mí, con una sonrisa macabra, como si una parte de mi alma ya estuviera dentro de ella. Cuando desperté, estábamos de nuevo en la casa. No recordaba cómo habíamos regresado ni cuánto tiempo había pasado. La muñeca estaba sentada en la mesa del comedor, intacta, observándonos como si nada hubiera ocurrido. Mi padre apenas podía hablar. Solo dijo una frase con voz quebrada: no podemos deshacernos de ella, porque ya la llevamos dentro. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. La muñeca ya no necesitaba moverse para aterrorizarme.
Su presencia era constante, como una sombra adherida a mi vida. A veces la veía en los rincones más inesperados, en el reflejo de un vaso con agua, en la ventana del autobús cuando iba al colegio, incluso en las fotos familiares donde aparecía de pie detrás de nosotros, aunque nunca estuviera allí al momento de tomarlas. Mi madre dejó de comer, sus ojos estaban hundidos y ojerosos, como si la muñeca le hubiera robado el descanso. Mi padre se volvió paranoico. Revisaba cada puerta y cada ventana, convencido de que la casa misma respiraba junto a nosotros. Yo intentaba mantener la calma, pero era imposible. En cada silencio escuchaba su voz, susurrando con ternura enfermiza: «No me dejes sola». Una noche desperté sobresaltada y la encontré acostada a mi lado, cama. Sus fríos brazos de porcelana rodeaban mi cintura como si me abrazara. El pánico me paralizó. Traté de gritar, pero no pude. Ella acercó su rostro al mío y sus labios se movieron. No emitían sonido, pero dentro de mi cabeza resonaron las palabras: «Ahora eres mía». Desde entonces, algo cambió en mí. Empecé a ver cosas que los demás no podían ver, en figuras oscuras recorriendo la casa, sombras al pie de mi cama que me observaban mientras dormía, ojos brillantes en los rincones más oscuros. La muñeca ya no estaba siempre afuera, estaba dentro. Sentía su risa en mi garganta, sus pensamientos mezclándose con los míos. Mis padres intentaron llevarme lejos, pero ya era inútil. Una mañana despertaron y encontraron la muñeca en la mesa de la cocina, con mi vestido puesto. Yo estaba en el suelo, abrazándome las piernas, y cuando mi madre corrió hacia mí, le dije con una voz que no era la mía: «Ella ya no está sola». Desde entonces, los días se desdibujan. A veces me miro al espejo y no reconozco mis propios ojos. Brillan de un azul profundo que no me pertenece. Otras veces escucho mi propia voz susurrando cosas que nunca he pensado. Mis padres casi no me hablan. Tienen miedo de lo que pueda salir de mi boca. Y ahora, cada vez que cae el silencio en la casa, le escucho cantar esa melodía infantil, esa canción sin nombre que nunca termina. Ya no sé si soy yo quien la escucha o si soy yo quien la canta, porque la verdad es que la muñeca ya no se mueve sola. Me Wave A. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia es solo una de muchas que esperan ser contadas. La muñeca que se movía sola sigue observando, y quién sabe, quizá mientras escuchabas esto ya estaba detrás de ti. Si quieres que siga compartiendo relatos como este, apóyame con un like. Deja tu comentario contándome qué parte de la historia te causó más miedo y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos de terror. Recuerda activar la campanita porque nunca sabes cuándo otra historia oscura podría aparecer. Justo como ella.